Rechazada por su propia familia. Se fue a vivir con los caballos. El motivo impacta. La noticia llegó un domingo por la tarde, cuando el olor de la comida aún estaba en la casa y todo el mundo seguía en la mesa. Jimena hizo la maleta con calma, como quien sabe que está haciendo lo correcto, aunque duela de una manera que no tiene nombre. Metió lo que cabía, cerró el cierre sin prisa y salió por la puerta del frente de la casa donde había crecido. Ninguno de los hermanos corrió tras ella. La madre se quedó parada en el porche, los ojos rojos, las manos juntas, pero la boca cerrada. Y así fue, sin discusión, sin gritos, sin nada. Esa mujer se fue de su propia familia un domingo por la tarde, y todos se quedaron quietos viéndola irse. La mayoría de la gente que escucha una historia así no puede creer que pase de verdad. Pero pasa, y pasa justo en las familias que más parecen unidas por fuera, esas que comen juntas cada domingo, que se abrazan en las fiestas, que suben fotos sonriendo. Por dentro, lo que estaba pasando allí se había ido construyendo durante años, ladrillo por ladrillo, silencio por silencio. Lo que Jimena había hecho para ser echada de casa no era lo que la familia estaba contando. La versión de ellos era una, la verdad era otra, y esa diferencia, ese espacio entre la versión y la verdad, es exactamente donde habita esta historia. Ella se fue directo a un lugar que la había estado esperando por más tiempo del que ella sabía. Una hacienda vieja, heredada de su padre, que quedaba a unas horas de Guadalajara, en terreno abierto, con pasto seco y un galpón de madera que el tiempo estaba devorando despacito. Tenía un mango enorme en una esquina que crecía sin que nadie lo pidiera. Y tenía 3 caballos, que sobraron después de que el padre ya no pudo trabajar la tierra, y que un hombre de cabellos blancos llamado Don Pascual aún alimentaba por su cuenta, cada mañana, con el costal al hombro y sin recibir nada a cambio. Fue Don Pascual quien la vio llegar. Él estaba apoyado en el portón cuando el polvo se levantó al final del camino de tierra y el carro de ella se detuvo. Él no preguntó nada. Abrió el portón, tomó la bolsa de la mano de ella y dijo solo una frase, con esa voz de quien ya ha vivido mucho y ha aprendido a hablar poco. Tu padre siempre dijo que esta tierra iba a necesitarte algún día. Jimena no respondió. Entró, se sentó en la escalera del porche y se quedó mirando a los caballos hasta que el sol se fue. El vestido negro aún estaba en su cuerpo. Su cabello rubio y largo, que nunca había tenido el valor de cortarse, estaba despeinado por el viento del camino. Ella se quedó allí quieta con los ojos abiertos y un dolor cerrado en el pecho que aún no había encontrado salida. Pero para entender lo que estaba pasando allí, tenemos que regresar un poco, porque esta historia no comenzó ese domingo. Venía escribiéndose desde hacía años, dentro de una familia que aprendió muy temprano a barrer los problemas debajo de la alfombra y seguir adelante como si nada hubiera pasado. Jimena era la hija de en medio. Tenía un hermano mayor, Ricardo, y una hermana menor, Natalia. Los 3 crecieron con el padre trabajando duro en la hacienda y la madre, doña Elena, cuidando la casa con esa dedicación que su generación conocía tan bien. Una vida sencilla, con las dificultades de siempre, pero con afecto. Al menos eso era lo que Jimena creía. Ricardo siempre fue el favorito. No era algo que la madre dijera abiertamente. Era esa cosa que uno siente sin necesidad de palabras. El hijo que no se equivocaba, que tomaba las decisiones, a quien todos escuchaban cuando hablaba. Cuando el padre se enfermó y ya no pudo cuidar la hacienda, fue Ricardo quien asumió todo. O al menos eso fue lo que dejó que todos creyeran. Ricardo tenía 46 años, era alto, de habla fácil y sonrisa lista. Se había casado con Patricia, una mujer de modales finos que nunca escondió que consideraba a la familia demasiado sencilla para ella. Vivían bien, en casa bonita, con carro nuevo. Nadie preguntaba de dónde venía el dinero que no parecía encajar con el salario que él tenía. Unos 2 años después de que el padre perdiera la salud y ya no pudiera ir a la hacienda, Jimena fue a visitar a su madre una tarde cualquiera y encontró a doña Elena con una pila de papeles en la mesa de la cocina, confundida,
sin entender bien lo que estaba firmando. La madre tenía 71 años, no veía bien de cerca, y Ricardo le había dejado varios documentos diciendo que eran cosas del banco, rutina que solo necesitaba firmar ahí abajo. Jimena tomó el primer papel y lo leyó. Luego leyó otro y otro. No eran cosas del banco, eran autorizaciones, transferencias, poderes con facultades que iban mucho más allá de lo que cualquier rutina necesitaría. Ella se quedó mirando esos papeles por un tiempo que ella misma no supo decir cuánto fue. Los dobló todos, los metió dentro de su bolsa y le dijo a su madre con una voz tranquila que no combinaba nada con lo que sentía por dentro. «Déjame, yo me encargo de esto». No fue enseguida a hablar con Ricardo. Primero fue a entender lo que realmente estaba pasando. Buscó a una amiga que entendía de documentos, le mostró todo y escuchó lo que no quería. A lo largo de casi 2 años, Ricardo había usado los papeles firmados por su madre para mover dinero de cuentas que eran de doña Elena. No todo de una vez, poquito a poco, como quien saca agua de un pozo pensando que nadie va a notar que el nivel baja. Mira, cuando me enteré de esta parte, tuve que parar un rato antes de continuar, porque hay una crueldad en esto que uno no espera encontrar dentro de casa. Una crueldad silenciosa, que se esconde detrás de la sonrisa en la comida dominical. Jimena confrontó a Ricardo, sola, en su casa, sin testigos. Llevó los documentos, los puso sobre la mesa y esperó. Su reacción no fue de arrepentimiento, fue de enojo. Dijo que ella estaba exagerando, que era dinero que él iba a devolver, que la familia no necesitaba líos. Y luego vino lo que dolió más que cualquier pelea. La voz calmada, casi amable, mientras decía: «Siempre has sido difícil, Jimena, siempre has querido figurar. ¿Vas a hacer esto con la familia porque ya no tienes nada más en la vida?» Ella salió de ahí temblando. No de miedo, de una mezcla de rabia y tristeza que uno siente cuando se da cuenta de que la persona que acaba de atacarte estaba esperando esa oportunidad desde hace tiempo. En las semanas siguientes, la versión de Ricardo llegó antes que ella a todas partes. Su esposa, Patricia, fue de casa en casa contando que Jimena estaba pasando por un momento muy difícil, que estaba viendo problemas donde no los había. Quien escuchó primero fue Natalia, la hermana menor, que desde niña seguía a Ricardo como una sombra. Luego la versión llegó hasta la madre. Doña Elena llamó a Jimena para hablar, y en esa conversación, la madre hizo algo que Jimena no esperaba, y que dolió de una manera diferente a todo lo que había venido antes. Dijo con la voz firme de quien ya ha tomado una decisión: «Te estás metiendo en lo que no te importa. Ricardo cuida de mí, déjalo que cuide». Jimena miró a su madre. Quiso hablar. Pero, ¿qué se dice cuando la persona a la que intentas proteger te pide que te detengas? Lo intentó una vez más. Llevó los documentos a la comida dominical. Los puso sobre la mesa frente a todos. Ricardo apretó la mandíbula. Patricia se levantó diciendo que no iba a participar en eso. Natalia se quedó mirando su plato como si el plato fuera lo más interesante del mundo. Y doña Elena se levantó despacio, fue a su cuarto y cerró la puerta. Al día siguiente, Ricardo llamó. La voz estaba controlada, fría. Dijo que lo que Jimena había hecho en la comida había sido una deslealtad hacia la familia, que había humillado a su madre frente a todos, que mientras él se encargara de las cosas, ella no era bienvenida en la casa de la familia. Y Natalia no llamó, no mandó mensaje, nada. Fue entonces cuando llegó ese domingo, la maleta, la puerta, la madre en el porche con la boca cerrada. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar el like y sobre todo suscribirte al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Don Pascual tenía 68 años, era delgado, de piel curtida por décadas de sol en el campo. Había trabajado con el padre de Jimena desde que era joven y siguió apareciendo en la hacienda incluso después de que el dueño ya no pudo ir, porque, como él mismo decía, no sabía hacer otra cosa en el mundo que no fuera cuidar de ese lugar.
No vivía allí, pero aparecía cada mañana, cuidaba de los caballos, veía lo que necesitaba hacerse y se iba al final del día sin quejarse de nada. Cuando Jimena llegó para quedarse, él no hizo ceremonias. Limpió un cuarto que había quedado en el galpón más pequeño, improvisó lo que pudo y trató todo como natural, como si ella hubiera llegado a una visita que él ya esperaba. Los primeros días fueron difíciles de una manera que ella no tenía palabras para describir. No era la falta de comodidad, era el silencio, la ausencia de todo lo que había amado toda la vida. Se despertaba de madrugada oyendo los caballos moverse afuera y se quedaba acostada mirando el techo de madera agrietada, tratando de entender cómo había llegado allí. Pero de día trabajaba. Aprendió de don Pascual lo que no sabía. Atendía los caballos, caminaba por la propiedad, arreglaba lo que se estaba cayendo a pedazos. Y fue en ese trabajo físico, en esa cosa simple de poner manos a la obra, que fue encontrando algo que no sabía que estaba buscando. Una especie de paz, que no era felicidad, pero era honesta. El caballo Bayo, el más viejo de los tres, fue quien se acercó más a ella primero. Ella aún no sabía el nombre que su padre le había dado. Le preguntó a don Pascual una mañana. Su padre lo llamaba Bravo, dijo el viejo, sin dejar de limpiar el comedero. Porque ese nunca se dio ante nada, ni tormenta ni enfermedad, siempre de pie. Jimena se quedó en silencio. Luego puso la mano en el cuello del animal y el caballo se quedó quieto como si ya la conociera. Pasaron semanas. Jimena empezaba a encontrar un ritmo, una manera de vivir ese día a día áspero pero real, cuando llegó una carta. No por correo. Un muchacho desconocido la trajo a mano, se apoyó en el portón, la entregó sin mirar a los ojos y se fue. La carta tenía el nombre de Ricardo como remitente. Dentro había un lenguaje jurídico que ella necesitó leer 3 veces para entender lo que realmente estaba escrito. Era una notificación. Ricardo alegaba que la hacienda pertenecía a la familia en conjunto, que Jimena estaba ocupando el espacio sin autorización de los demás herederos y que tenía 30 días para desocupar el inmueble. Ella dobló el papel, lo puso encima de la mesa vieja del galpón y se quedó mirándolo hasta que llegó don Pascual. Cuando el viejo lo leyó, su rostro cambió de una manera que ella no había visto antes. Una seriedad diferente, más pesada, como de quien sabe algo que ha estado guardando por mucho tiempo. «Hay algo», dijo despacio, escogiendo cada palabra. «Su padre me habló de algo antes de irse. Nunca lo toqué porque no era mi asunto, pero ahora creo que usted necesita verlo». Fue a un rincón del galpón que ella aún no había explorado. Apartó una lona gruesa de encima de una caja de madera, abrió la tapa con cuidado y sacó de adentro un sobre viejo, amarillento, con el nombre de Jimena escrito a mano en el frente. La letra era de su padre. Ella tomó el sobre y se quedó así, parada en medio del galpón, con aquello en el regazo. Porque existe un momento así en la vida en que uno sabe que después de abrir algo, las cosas van a ser diferentes, y uno quiere quedarse un poco más de este lado antes de cruzar esa línea. Hay cosas que uno oye y siente que conoce ese dolor de algún lugar. Ese momento, esa imagen de ella parada allí con el sobre, se quedó conmigo. Cuando lo abrió, encontró 2 cosas. La primera era una carta escrita por su padre, de su puño y letra, explicando que la hacienda era de ella, que lo había dejado documentado con un abogado de un pueblito a unas horas de allí, y que no se lo había contado mientras vivía porque no quería que pareciera que estaba eligiendo a un hijo en vez de otro, pero que cuando llegara el momento, ella sabría qué hacer con esa tierra, que ella siempre lo supo. La segunda cosa era una carta de la madre, escrita hacía años, antes de que todo esto ocurriera. Una carta donde doña Elena decía que sabía que Ricardo tenía una debilidad que nunca había podido corregirle, que tenía miedo de lo que eso podría causar algún día, y que si la hacienda se quedaba con Jimena, al menos estaría en buenas manos. La carta nunca había sido entregada. Quizás la madre había cambiado de opinión, quizás no había tenido valor, o quizás la había metido dentro de la caja del padre
esperando que el propio tiempo decidiera qué hacer con ella. Jimena se quedó en silencio por un largo rato, con los dos papeles en la mano. Entonces oyó un ruido en la entrada. Era Sofía, 17 años, la hija de Ricardo, a quien Jimena había criado mitad como hija suya. Sofía había crecido prácticamente en los brazos de la tía porque la madre, Patricia, siempre fue fría con ella de un modo que Jimena nunca supo cómo nombrar. Era Jimena quien le había enseñado a la niña a andar en bicicleta, quien se había quedado despierta hasta altas horas de la noche cuando tenía fiebre, quien había ido a la graduación de la secundaria mientras el padre estaba en un viaje que consideró más importante. Sofía entró al galpón, sin esperar invitación. Abrazó a la tía con una fuerza que no combinaba con su tamaño, y se quedó así un buen rato sin hablar. Cuando se separó, el rostro estaba mojado. «Lo sé todo, tía. Desde el principio lo supe. Y no me voy a quedar callada más», fue contando. Que había escuchado conversaciones del padre con la madre por la rendija de la puerta, que sabía de los documentos, que vio a Patricia sonreír cuando la familia decidió sacar a Jimena de casa, y que, más que nada, había escuchado a la abuela llorando sola en el cuarto semanas atrás, en un llanto bajito, llamando el nombre de Jimena como quien reza. Jimena escuchó todo. Luego le mostró el sobre a la sobrina. Sofía leyó las dos cartas despacio. Cuando terminó, levantó la mirada y dijo: «Entonces es hora de que vayas a verla». No sé ustedes, pero cuando yo llegué a esta parte de la historia pensé, coraje es esto. No es no tener miedo, es ir aún teniéndolo. No fue fácil. Jimena sabía que volver a esa casa significaba enfrentarse a Ricardo, Patricia, Natalia, a todos a la vez. Pero tenía lo que necesitaba. Tenía la verdad de su lado. Y tenía una sobrina de 17 años que había elegido estar del lado correcto, aunque el lado correcto fuera el más difícil. Querido oyente, si está disfrutando la historia, aproveche para dejar su like y especialmente suscribirse al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Fueron en coche al final de una tarde. Jimena con el vestido negro y el cabello rubio suelto al viento, igual que la mujer que había salido por esa puerta semanas atrás, pero completamente diferente por dentro. Don Pascual fue con ellas. Nadie lo acordó. Simplemente apareció al lado del coche cuando ellas estaban saliendo, sombrero en mano, y se subió al asiento trasero sin decir nada. Jimena lo miró por el espejo retrovisor y él la miró de vuelta con esos ojos de quien ya ha vivido lo suficiente para saber cuándo necesita estar presente. Ricardo estaba en casa. Se quedó boquiabierto cuando vio a las dos en la puerta. Patricia apareció enseguida detrás de él, con esa sonrisa que no llegaba a los ojos, e intentó cerrar la puerta diciendo que no era un buen momento. Sofía puso el pie al frente. «Déjalas entrar, papá». La voz de la muchacha ya no tenía el tono de quien pide. Era una afirmación. Doña Elena estaba en la sala sentada en la silla de siempre, con el rosario en la mano y la mirada distante de quien ha estado pensando demasiado. Cuando oyó la voz de Jimena, levantó el rostro despacio. Los ojos de ella fueron de Jimena a Sofía, y algo en ellos se encendió, una mezcla de susto y alivio que el rostro de la madre no pudo ocultar. «Jimena», dijo ella. Jimena se acercó, se arrodilló frente a la silla, puso el sobre en el regazo de la madre y habló bajito, mirándola fijamente a los ojos. «Mamá, tú escribiste esto. Tú sabías. Y no estoy aquí para cobrarte nada de eso. Estoy aquí porque eres mi mamá y porque necesito que digas la verdad una vez, solo una vez». Ricardo dio un paso al frente, pero don Pascual estaba apoyado en la entrada de la sala con los brazos cruzados, y aquel hombre de 68 años, con los ojos de quien ha vivido mucho, tenía una presencia que detenía cualquier avance sin necesidad de decir una palabra. Doña Elena miró el sobre. Reconoció la letra de su propia mano. Sus ojos se pusieron brillantes, y entonces habló, en voz alta, lo suficientemente alto para que todos en la sala escucharan cada palabra. «Yo escribí esto. Lo escribí porque lo sabía, Ricardo. Siempre supe lo que hacías.
y me quedé callada porque tenía miedo de perderte, porque una madre hace cosas que no debe cuando tiene miedo de quedarse sola. Pero perdí a tu hermana por mi silencio, y eso no lo soporté. El peso que cayó en la sala en ese momento era de esos que uno solo siente cuando la verdad finalmente encuentra la salida después de haber estado guardada demasiado tiempo. Ricardo se quedó quieto. La boca se le abrió y cerró una vez, 2 veces, sin sonido. Patricia tomó su bolsa del aparador y salió por la puerta trasera sin mirar a nadie. Natalia estaba apoyada contra la pared, la cara roja, los ojos llenos de algo que aún no sabía si era vergüenza o alivio o ambas cosas juntas. Fue ella quien habló, con la voz entrecortada. «Basta, Ricardo. Yo también lo sabía. Solo que no quise saber. Pero ahora ya no se puede fingir». Lo que ocurrió en las horas siguientes fue una de esas conversaciones que una familia pasa años tratando de evitar y que, cuando finalmente sucede, no tiene nada de ordenado. Salió todo de golpe. La rabia, el llanto, la vergüenza que estuvo tragada por tanto tiempo. Ricardo se puso rojo, luego quedó callado, luego con la cabeza baja. No pidió disculpas ese día, pero no negó nada. Doña Elena estuvo toda la noche tomada de la mano con Jimena. En las semanas que siguieron, las cosas no volvieron a ser como antes. Una herida no desaparece así, de un chasquido. Natalia tardó un tiempo hasta poder llamar a su hermana, y cuando llamó, solo pudo decir que lo sentía mucho antes de ponerse a llorar. La situación de los documentos se resolvió sin escándalo público, pero sin escapatoria para Ricardo. Lo que había sido quitado fue devuelto, con la presencia de otras personas además de la familia, que garantizaron que el acuerdo se cumpliera. Patricia se mantuvo apartada. Sofía se fue a vivir un tiempo con la abuela. La hacienda se quedó con Jimena, registrada a su nombre, con los documentos que el padre había dejado guardados y que el abogado del pueblo de Guadalajara confirmó como válidos. Un domingo por la mañana, unas 3 semanas después de todo esto, doña Elena pidió ir a la hacienda. Jimena fue a buscarla temprano, todavía con rocío en el pasto. Llegaron cuando el sol empezaba a calentar y la madre se quedó parada en el portón mirando todo con una calma que Jimena no veía en ella desde hacía mucho tiempo. «Quiero ver los caballos», dijo la madre. Don Pascual trajo al bravo con su paciencia de siempre. Ayudó a doña Elena a acercarse, puso la mano de ella en el cuello del animal y se quedó a su lado mientras ella se quedaba así, callada, solo sintiendo. «Tu padre amaba este lugar», dijo la madre, con la voz muy pequeña, llena de cosas guardadas adentro. Decía que aquí era el único lugar en el mundo donde podía respirar de verdad. Jimena no respondió. Puso el brazo sobre los hombros de la madre y las dos se quedaron allí quietas, mirando el campo abierto, con el bravo pastando cerca y los otros 2 caballos tranquilos más al fondo, y la luz de la mañana dorada en todo. Esa tarde, cuando el sol comenzó a bajar y el campo se tiñó de ese naranja, que parece que la naturaleza está demostrando que todavía sabe ser hermosa, Jimena montó en el bravo y se fue hasta el medio del campo. Se quedó quieta allí, frente al viejo galpón de madera con el techo de zinc chueco, con el viento moviéndole el cabello. Respiró hondo. Había sido rechazada por la familia. Había salido con las maletas en la mano de una casa que ella creía que era suya. Había pasado semanas con las manos callosas arreglando un lugar que todos habían abandonado. Había perdido mucho, y había encontrado, dentro de todo eso, una claridad que no sabía que necesitaba tanto, la de quién era ella y qué no estaba dispuesta a dejar ir. A veces uno pierde el suelo creyendo que lo está perdiendo todo, pero debajo de la tierra que se derrumba hay otra tierra, más firme, más honesta, más tuya. Aquí era donde ella pertenecía, siempre lo había sido. Fin de la historia. Esta historia llegó a mí de una manera que se quedó. A veces confundimos lealtad con silencio y pagamos caro por eso. Y a veces la persona que parece más fuerte es justamente quien tiene más miedo de perder. Cuéntanos qué te pareció y desde dónde estás viendo hoy. ¿Crees que Jimena tomó la decisión correcta? Déjalo en los comentarios
Los leo todos con mucho cariño. Muchas gracias por tu compañía. No olvides el like y, lo más importante, suscríbete al canal para no perderte las próximas historias.